México antiguo. México no solo son dramáticas diferencias sociales que lo caracterizan, sino por los antecedentes étnicos, tradicionales, culturales y contextos ecológicos. La división más antigua y uno de los más determinantes para la historia es la que existió entre una civilización agrícola que se extendió en la mitad medicinal del territorio y los pueblos de agricultura inestable y otras plantas. Cazadores y recolectores. Los indicios más antiguos de la presencia humana en el actual territorio mexicano datan del año 35.000 a.C. y el 5.000 a.C., cuando se inicia el proceso de domesticación del maíz y el frijol. Las primeras historias de carne y hueso las podemos recuperar del pasado mexicano. Ocurría hacia el año 700 a.C. Las bandas de cazadores, recolectores que vivían en el Valle de México, ellos tenían la costumbre de conducir a los mamutes hacia la orilla pantanosa del lago Texcoco. Los gigantescos animales se estancaban en el lodo. Los cazadores los asediaban y les causaban ondas hasta caer muertos. En el 700 a.C., los fuertes cambios del clima que sufrió la tierra y el propio a la desaparición de varias especies. La tecnología de las plantas de proyectil se especializó para caer animales medianos. Alborada de la civilización. Mesoamérica se inicia hacia el 2500 a.C. y ya existía la cerámica. Fue en el periodo que comenzó el preclásico y el preclásico temprano en los años 2500 a 1200 a.C., como también se le conoce preclásico aldeano, porque el 90% de las regiones son aldeas, de 50 a 60 personas eran los hogares. El preclásico temprano era donde había varios cuartos agrupados en torno a un patio, que se mantuvo hasta la conquista española, y él era el trabajo más usual, donde usaban dormitorios, y solo una persona podía albergar lo que era cocina y el altar. También existían villas con más de 200 hogares. En San José Mogote, Oaxaca, destacan en su región artefactos arqueológicos como piezas de cerámica, conchas marinas, dientes de tiburón, tambores de concha de tortuga, trompetas de caracol que procede de la costa del Golfo. En esas villas fueron las primeras jefaturas mesoamericanas. En la sociedad jerarquizaban unos tenían mayor rango, como algunos guerreros, hijos, y promovían el uso de artefactos y atuendos para resaltar su rango. En la persona, los jefes se concentraban en la autoridad religiosa y la militar, en cual controlaban la administración y supervisaban el comercio. Tenían el papel importante en el impulso que desarrolló la característica del preclásico medio. El periodo protoclásico fue del 100 a.C. a 200 después de Cristo. Las casas se levantaron sobre bludes, no tenían ventanas, eran de 60 por 60 metros. Había grupos corporativos llamados clones y a su vez eran barrios. Las casas, ubicadas al este de la pirámide de la Luna y al norte del Sol, eran de políticos y militares. El dios principal era Quetzalcóatl. La crisis y el cambio llegó en 650 a.C. al 900 después de Cristo, donde comenzó el epiclásico y el clásico tardío en 909 después de Cristo. Sac suplantó a Isamas Balam II, quien tenía el poder 681 a 742 después de Cristo, quien fue asesinado. Sac suplantó a Isamas Balam II, quien fue asesinado, y tomó el poder 681 a 742 después de Cristo. En el 830 después de Cristo, Ceiba fue la única ciudad del país. En el 830 después de Cristo, Ceiba fue la única ciudad de pie. Tula era la ciudad más importante en el año 900 a.C. y 1200 después de Cristo. Fue la caída. Itzonpantli era el muro de cabezas, y los mayas fundaron Chichén Itzá. El periodo posclásico terminó con la conquista española. En la historia del posclásico, la Triple Alianza se conforma a través de Tenochtitlan, Texcoco y Tacopa.
Ahí, los pillis se ocupaban de tareas relacionadas con el gobierno, la justicia, la organización de la guerra y el culto religioso, y vivían de los productos que los masecuales tributaban al palacio y el tlotli distribuía periódicamente. Los masehuales eran agricultores, pescadores, artesanos y trabajadores de otras especialidades que pagaban tributo a la nobleza. En el Calmecac se vigilaba con esmero la conducta de los jóvenes y se buscaba evitar que entablaran relaciones con mujeres. En las Telpochcalli, por el contrario, la disciplina era más relajada y al parecer ocurría con frecuencia que los muchachos tuvieran aventuras con muchachas de su misma condición. Los mexicas se distinguieron entre todos los pueblos del México antiguo por el frenesí con que practicaron el sacrificio humano en varias modalidades. No cabe duda de que algunas jornadas sacrificiales tenían por objeto exhibir la fuerza militar de los ejércitos de la Triple Alianza, las ciudades del posclásico donde se formó la Triple Alianza. Etapa indígena. En la infancia, los niños eran colaboradores de sus padres y aprendían oficios y tareas como pescar, cortar leña o acarrear mercancías. En cambio, las niñas eran dedicadas preferentemente a trabajos que se hacían en el hogar, como hilar, tejer y moler en el metate. Entonces los niños se ponían en tareas que podían requerir incursiones al lago o al campo. También se mencionan los ayos y ayas, y se precisa que era a la edad de los 6 años cuando los niños quedaban a cargo de estos sirvientes y preceptores. Los niños nobles eran guiados para demostrar su educación y clase. A ellos se les enseñaba a saludar en la calle y las niñas nobles estaban a cargo de las ayas y ellas se encargaban de cuidar su honra. Los niños eran conducidos con golpes y entraban a la escuela cuando eran mancebillos, es decir, Telxpuztontontín, que era alrededor de los 10 y 12 años. Habían diferentes tipos de instituciones. El Telxpuzcalli era casa de jóvenes y era una institución para hijos de los plebeyos, es decir, para los masehualtín, y aquí se encargaban de su educación y su entrenamiento militar. Y conforme ellos iban avanzando, se podían convertir en grandes guerreros como águilas y jaguares. Aquí también los niños se encargaban de tareas como barrer, encender fuego, presentar ofrendas y autosacrificios, y aquí ellos hablaban muy descuidadamente. En cambio, los hijos de las familias nobles se encargaban de ir al Calmecac, donde ofrecían ofrendas de sangre y ellos mismos se punzaban sus cuerpos, y sus maestros eran los sacerdotes. Aquí a estos niños, cuando no cumplían con las órdenes, se les castigaba. Algunos de los castigos era que se les azotaba con leña ardiendo e incluso la muerte si ellos se atrevían a beber o mantener relaciones sexuales. Aquí los niños se ocupaban de la moxtli, que era del códice, de un libro, y del tlacuiloli, que era del arte pictográfico. También se les enseñaba a interpretar 3 tipos de libros: el Tonalamat, que era el calendario adivinatorio que incluía 260 días, el Xihuamatlat, que era las historias que escribían los anales, y el libro de los sueños, que era la adivinación de los sacerdotes. Entonces estos niños hablaban con propiedad, ya que tenían castigos y como que los orientaban más. Estos muchachos eran muchachos de vida recta, de límites y de castigos. Y podemos ver las dos diferencias entre los hijos de los nobles y los otros jóvenes. La transmisión del saber artesanal. Los obsequios enviados a Europa permite apreciar la artesanía en el periodo mesoamericano. Además, en el Códice Florentino describe las etapas de plumería escrito por los artesanos de Sahagún. Los padres artesanos esperaban a que sus hijos maduraran para tomar su oficio, puesto que la plumería se transmitía de viejos a jóvenes, el maestro y la enseñanza. Los indígenas que trabajaron con Sahagún describen al maestro como el que destapa las orejas y ayuda al niño a crecer y a educarse.
En la sociedad nahua, la conducta de los jóvenes destaca la rapidez para cumplir con la encomienda. En cuanto al adulterio, se daba cuando una mujer tenía relaciones sexuales con cualquier hombre del estado. Se les prohibía irse encima de la falda o el huipil ajeno. A los nobles se les pedía una conducta ejemplar para los cargos en el gobierno. También tenían citas para pasar la noche juntos en la casa de la familia del muchacho. La mujer y la educación. En la sociedad mexica y nahua tenían puestos como sacerdocio, gobierno para varones, mientras los mayas, estos puestos eran para las mujeres, excepto el de curandería y partera. Sin embargo, había fuentes que describen a la mujer en actividades domésticas, tales como tejer, hilar, criar a los niños. Prácticamente las mujeres pasaban el tiempo con su madre para aprender lo que les correspondía. En cuanto a su instrucción escolar, es escasa la información. Otros dicen que las mujeres iban al templo. Discurso. Era un medio de comunicación esencial entre los indígenas. También era llamado huehuetlatoli. Era usado de forma cultural, familiar y en la educación. Estos discursos se adecuaban según las necesidades y podían ser extensos, sentenciosos o enfáticos. En este tiempo, la educación se enfocaba en la moral y en las culturas, como también en las tradiciones. Y en la educación para los jóvenes eran esenciales estos discursos. Los líderes de las aldeas solían llamar a su pueblo en estos discursos, siendo emocionantes y apasionados. Gritaban, lloraban y gemían. Cuando llegaron los españoles para el fray Andrés Olmo, fue muy importante recopilar la sabiduría moral de los indígenas. Primeramente, cuando introdujeron el cristianismo a México, no tuvo mucho éxito entre los indígenas. Fue hasta la llegada de 2 frailes franciscanos en 1524 cuando utilizaron el mismo método que utilizaban los indígenas, el huehuetlatoli, usando el mismo idioma que los indígenas. Fue entonces cuando el cristianismo empezó a triunfar. Pasó un tiempo hasta que los indígenas llegaron a olvidar por completo a sus antiguos dioses, hasta que actualmente en México es la religión dominante.